Hola y sean bienvenidos a Historia Económica, el único canal de YouTube en español que se dedica a estudiar la historia y en especial las economías de los ex países socialistas. El tema del video de hoy es la economía planificada y cuál es la vinculación de esta con el socialismo. Bueno, la primera pregunta que es necesario hacer es ¿qué es una economía planificada? Bueno, más o menos, una economía planificada es un modelo económico donde se prescinde del mercado o donde éste tiene un papel secundario en la asignación de recursos. Em, ¿Cómo se vincula esto con el socialismo? Bueno, si ustedes leen El Capital, básicamente donde Marx explica el funcionamiento del sistema capitalista, lo que explica es que el sistema capitalista es una anarquía de la producción, en tanto y en cuanto productores privados autónomos deciden qué, cómo y cuánto se produce sin ninguna coordinación entre ellos, lo que podría dar lugar a una crisis de sobreproducción, con el consecuente impacto social que esto tendría, ya sabemos, desempleo, pobreza, y también el hecho de que los empresarios siempre buscan la máxima tasa de ganancia posible e intentarán que los trabajadores no mejoren sus condiciones de trabajo, eh, que los sueldos no suban, que la jornada laboral no se achique, bueno, ya sabemos. ¿Cómo se relaciona esto con el socialismo? Es que justamente, bueno, un poquito amaga Marx en el Capital, aunque no desarrolla en ningún momento en profundidad, que la solución sería una planificación consciente de la economía. Y hacia esto se van a orientar todos los países socialistas en el siglo XX, eh, empezando por la Unión Soviética, aunque sobre la decisión política, o sea, la intención de implementar una economía planificada en la Unión Soviética es todavía un tema de discusión eh, sobre si querían implementar este tipo de economías y la situación lo forzó a hacerlo. La crisis de verano del 27, bueno. Ahora yo dudo de que haya existido alguna economía planificada que haya prescindido totalmente del mercado. O sea, esta tiene que integrarse, o sea, si quiere adquirir las divisas para comprar bienes y servicios, los cuales no puede adquirir en su propio país, va a tener que crear empresas o pensar que algunas de sus empresas tienen que alcanzar una productividad media o por encima de la media a nivel mundial y para poder competir con las otras empresas de otros países y vencer en esta lucha competitiva. Em, y también tenemos esto, que es que los medios de producción se encuentran socializados. Esto es, y acá simplifico, que el Estado es el dueño de todos los medios de producción, o sea, de todas las fábricas, todos los campos, todos los almacenes, y bueno, los trabajadores tienen algún grado de poder de decisión dentro de cada una de estas unidades productivas, y donde no hay competencia, o sea, hay una sola empresa en cada sector, una sola empresa de acero, de petróleo, eh, bueno, de electricidad. Ojo, que no haya competencia no implica, como algún liberal despistado podría decir acá abajo en los comentarios, que no haya variedad. O sea, si hay una sola empresa de muebles o de sillones, va a existir variedad de estos sillones. Aclaro porque ya veo que alguno me lo pone. Y bueno, obviamente estoy hablando de que no hay competencia a nivel nacional. Y también tenemos que los recursos se asignan en base a decisiones políticas. Esto es que el Estado es quien va a decidir qué se produce, cómo se produce, con qué calidad, con qué prioridad, y
cómo se distribuyen estos bienes. Y esto puede ser de varias maneras, de manera burocrática, como sucedía en la Unión Soviética, o de manera democrática, como proponen algunos. Se hace mucho énfasis, bueno, el trotskismo, ese es uno. Luego, si no les gusta el trotskismo, también tenemos este libro de cibercomunismo que sacó Kokchok y Maxi Nieto, creo que en el 2017 o 2018, donde propone cómo integrar la democracia en la planificación de la economía, por ejemplo, mediante el voto, por ejemplo, que haya equipos de economistas que propongan planes quinquenales y que la gente decida entre uno de esos planes en un plebiscito. Bueno, vamos a ver qué no es una economía planificada, y acá puse tres: el modelo chino, la planificación indicativa y la ex Yugoslavia. Bueno, el modelo chino, si bien hay un alto nivel de participación del sector estatal en la economía, el criterio fundamentalmente para elegir las inversiones es de mercado. Si bien, o sea que da ganancia, una empresa tiene que dar ganancia. Si bien hubo un momento de transición entre el viejo sistema y el actual, donde uno de los criterios para designar a los dirigentes de las empresas era la inversión que esta empresa generaba, esto ya no se da, hace años que no se da. Y si bien hay un plan quinquenal, este es indicativo y hasta ahí. O sea, dice tal determinado tipo de empresa no se puede instalar porque queremos, no sé, proteger el medio ambiente, entonces ya la industria de carbón no la vamos a permitir que se instale. Bueno, no industria textil, pero en general el criterio que se sigue es de mercado. Se invierte donde da plata, lo que tiene demanda. eh, no son decisiones políticas. Y esto nos lleva a hablar también de la planificación indicativa, que en el fondo es lo que hace el modelo chino y la planificación indicativa. Son sinónimos, son casi sinónimos. La diferencia yo la encontraría en que, bueno, el modelo chino se reivindica socialista y que dice que la planificación indicativa a largo plazo podría llevar al desarrollo y después el desarrollo, el socialismo, bueno. Pero la planificación indicativa también se daba en regímenes autoritarios, capitalistas, léase Singapur, Corea del Sur. Corea del Sur es, bueno, es pragmático porque es el ejemplo de cabecera de todos los liberales que te dicen: no, bueno, hay que copiar a Corea del Sur, Japón, Singapur, todos los países que tuvieron éxito con el libre mercado. No. Corea del Sur hacía planes quinquenales, les decía a las empresas qué producir. De hecho, incluso propagandísticamente, el gobierno de Corea del Sur em, creaba una especie de estigma a, a todos los empresarios que no hacían lo que decía el gobierno, como un empresario malo, alguien que no se quiere plegar a la voluntad popular, al bienestar de la sociedad. Y bueno, también anecdóticamente es muy famoso el ejemplo de Samsung, que era una empresa que producía pasta de dientes o cepillo de dientes, no me acuerdo ahora, y que quería empezar a producir textiles. Y el Estado coreano le dijo: no, vos no vas a producir textiles, nosotros necesitamos una industria tecnológica que exporte. Y bueno, ahora tenemos celulares Samsung. Le salió bien, le salió bien al Estado coreano. Y finalmente tenemos a la ex Yugoslavia, que no tenía planes quinquenales. Eh, y obviamente estamos hablando de la época por la que es famosa, 1970, sino que eran empresas estatales o cooperativas, o sea, todas bajo gestión cooperativa,
que se organizaban en base a mecanismos de mercado. Eh, sobre esto hay un texto que recomiendo, que es de Cottrell y Cockshott, que es Classical Econophysics, que es básicamente utiliza modelos derivados de la física para demostrar que incluso si todas las empresas de una economía fueran cooperativas, el mismo funcionamiento del capitalismo derivaría en que una, alguna de estas empresas cooperativas acumularían mucha más riqueza que las otras. A- Terminaría de alguna manera en la misma desigualdad que existe en el sistema capitalista, nada más que la figura del empresario sería reemplazada por cooperativas. Le fue muy mal con la crisis de 1973 a Yugoslavia. Básicamente implementó todas medidas de autoridad que terminaron que ya para 1975-76 se parecía más a un capitalismo de economía mixta tradicional que al famoso modelo yugoslavo de cooperativas. Pasamos a lo siguiente, la planificación de tipo soviético. La planificación soviética era centralizada. Unos pocos entes estatales, el Gosplan y de forma secundaria los ministerios, planificaban casi la totalidad de los productos que se iban a producir, o sea, la cantidad, la calidad, la variedad, etcétera. Aunque a veces las repúblicas de la Unión también planificaban una parte de su producción, aunque no eran muchos productos, o sea, la minoría. Igual hay que pensar que, por ejemplo, para 1965 se planificaban más o menos entre 600 y 700 productos. O sea, no había tanta variedad como en el capitalismo occidental y mucho menos la cantidad de productos que hay hoy en día. Y las decisiones, como puse ahí, se imponían de arriba hacia abajo. Se le preguntaba a la gente qué quería o qué necesitaba, sino que la burocracia del Estado decidía el camino por el cual avanzaría el país. Y esto, bueno, para mí, para mucha gente, es una traba al socialismo, ya que impide elevar el nivel cultural de las masas y, como señalaba Marx, la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. O sea que en vez de, por ejemplo, hacer un plebiscito para decidir qué plan quinquenal se va a implementar dentro de los próximos 5 años. No, bueno, esto no se hacía, sino que se lo votaba el Soviet Supremo en un estado de partido único, donde las tendencias dentro del Partido Comunista estaban prohibidas. Em, bueno, como dije antes, la propiedad estaba socializada, pero acá entre paréntesis puse, pero no tanto. ¿Y esto por qué? Bueno, había un pequeño gran detalle en la agricultura soviética. Como muchos de ustedes ya sabrán, la propiedad agrícola en la Unión Soviética estaba colectivizada, o sea, en granjas cooperativas. Ahora, en la literatura oficial soviética, había algo que se podría traducir como parcela individual subsidiaria, cuya producción la compraba el Estado junto con la de la cooperativa. O sea, que había propiedad privada de facto al interior de la granja cooperativa. Y esto es bastante curioso, o sea, si nos atenemos a la terminología y de lo subsidiario, podemos pensar que esto era algo minúsculo. Pero cuando uno mira las cifras de producción de la parcela subsidiaria, son bastante significativas. Lo, la producción en las parcelas. Pero ya trataré este tema, o sea, el campo soviético, en otro video. Hay muchas cosas que tratar. Pasamos a esto.
Y bueno, también como dije antes, no había competencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se daba la dinámica del capitalismo donde las empresas elevan su producción para desplazar a la competencia. Y bueno, innovan tecnológicamente, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, ¿cómo funcionaba esto en el sistema soviético? El Estado, a través del Busplan, le indicaba a las empresas cuotas de producción en cantidad, primero, por ejemplo, 500.000 sillas al año, vamos a decir un ejemplo así el voleo, y para el próximo año tenían que producir 550.000, para el tercer año tenían que producir 600.000, bueno, y así. Primero, como dije antes, las cuotas eran cuantitativas, pero luego, en base a lo que era bastante evidente, de que las empresas se preocupaban demasiado por la cantidad y descuidaban la calidad, o producían más a costos crecientes. Entonces, aumentar la producción no era eficiente económicamente. Se empezaron a introducir otros indicadores, cuotas de cantidad, como dije antes, cuotas de calidad y parámetros de disminución de costos. O sea que a una empresa en la Unión Soviética se le podía indicar que tenía que producir X cantidad de sillas con tal calidad y que cada año tenía que ir disminuyendo sus costos. Y esto a veces era muy problemático, ya que muchas veces no se puede cumplir con todos estos parámetros, sino que tarda un tiempo una empresa en disminuir sus costos, aumentar la producción, bueno, y generaba muchos problemas. Pasamos a lo siguiente. La economía soviética se planificaba en base a planes quinquenales, o sea, planes a 5 años. En ellos se planificaban los productos a producir y en especial su cantidad. Estos productos se podían planificar en especie, esto es toneladas, metros, kilovatios hora, etcétera, o en dinero, que era la minoría de los productos. Los planes quinquenales en la Unión Soviética siempre tuvieron un carácter muy general, o sea, era una especie de objetivo a cumplir, pero no era ponerle un plan de 500 hojas donde se desagregaba cada producto específicamente, o sea, su calidad, cantidad, precio, sector, etcétera, para esos 5 años. No había nada de eso. Esa información estaba en otro lado, dispersa. Pero ahora, para que quede esto un poquito más claro, pasamos un ejemplo. Bueno, acá lo que tenemos es el segundo plan quinquenal de la Unión Soviética, que empieza en el 32 y finaliza en el 37. Bueno, esto es de lo que hablaba. La mayoría de los objetivos se establecía en especie. Miles de millones de kilovatios hora, petróleo millones de toneladas, cemento millones de toneladas, textiles millones de metros, calzado en millones de pares, tractores en miles, bueno, acá hay mucho para analizar. Primero tenemos esto. Bueno, este indicador macroeconómico básicamente tiene en cuenta la totalidad de los bienes y servicios producidos en la Unión Soviética, los activos de las empresas, lo que es los almacenes, el comercio minorista, bueno, absolutamente todo, que bueno, que da esta suma. Em,
o sea, se establece en dinero, como ven acá. Luego tenemos otros indicadores: producción industrial bruta, que también se establece en dinero, de los cuales bienes de producción, insumos, maquinarias y bienes de consumo. Em, y bueno, acá también en producción agrícola también se establece en dinero. Eh, y esto es así, o sea que esto se establece en dinero, ya que no se puede sumar peras con manzanas. O sea, no se puede sumar petróleo, millones de toneladas, con electricidad, con textiles, para dar esto. Para calcular cuánto vale todos los bienes producidos en la Unión Soviética, no se puede. Entonces, para poder hacer esto, hay que evaluar los precios, hay que evaluar los bienes en dinero, y una vez valuados se puede sumar usando estos precios, lo que va a dar estos numeritos. Eh, Otra cosa más, para evitar usar dinero, ya me estoy quedando sin voz. En muchos de estos ítems que están en especie hay una unidad de cuenta común. ¿Qué es esto? Bueno, que esto acá dice, por ejemplo, petróleo, millones de toneladas. Y no es solamente petróleo. Este petróleo que está acá incluye, vaya a saber, gas o alguna o otros derivados. Este lingote que está acá no es solamente hierro, sino que incluye otros metales que están simplificados en estos ítems, que utilizan el mismo criterio, millones de toneladas. Bueno, y ya que estamos, podemos decir algunas cosas sobre esta planilla. La primera es que el plan no se completó, o sea, acá dice 100 y acá hay 96. Eh, bueno, esto sucedió, bueno, en el 36 Stalin liquidó a muchos de los miembros del Partido Comunista, y en ese proceso liquidó a muchos técnicos de las empresas, intelectuales, del aparato de Estado que eran planificación, bueno. Y también el hecho de que ya en 1933 un señor con bigote en Alemania había asumido el poder. Y en 1936-37, previendo un conflicto militar con Alemania, se empezó a poner más énfasis en la industria pesada, en maquinaria bélica. Y por eso vemos este aumento en bienes de producción y la disminución en bienes de consumo, que originalmente iba a ser más equilibrado. Eh, y en segunda instancia, y esto es curioso, sobre precios y salarios. Em, Tenemos el salario medio era 1427 y pasó a 3047, y el índice de precios que se preveía que disminuyera de 100 a 65 y pasó de 100 a 180. O sea que los salarios aumentaron, o sea, descontada inflación aumentaron, eh, pero esto falló, o sea, porque hubo inflación y todas estas cifras se acomodaron. Eh, y esto nos habla de que la inflación en estos 5 años, en lo que fue el plan quinquenal, fue bastante alta. Eh, y inflación en una economía planificada es algo traumático, ya que hay que modificar constantemente los precios de cada bien, de cada sector. Después,
no sé, el acero, cuánto vale la electricidad que se gasta y si se modifica el precio de la electricidad hay que modificar el precio del acero y todo es un proceso manual. No es como en el capitalismo donde más o menos automáticamente cualquier cambio en la estructura de precios se traslada bueno, y esto genera ineficiencia económica. Bueno, continuamos con esto. Tenemos planes anuales o también denominados planes operativos que estaban constituidos por balances de materiales, o mejor dicho, sistemas de balances de materiales. Esto de sistema es, bueno, son muchos balances de materiales de muchos tipos distintos, tratan cosas distintas y también con planes, o sea, había planes de aumento de productividad, disminución de costos, innovación tecnológica. Bueno, no voy a entrar en detalle acá, eh, es tema de otro video esto, si no se extiende mucho. Pero básicamente un balance de materiales es un cuadro de doble entrada. En un lado tenemos los insumos, en otro lado tenemos el consumo y todo tiene que equilibrarse. Acá hice un ejemplo de tabla. Esto es un modelo estandarizado, o sea, si buscan una enciclopedia sobre la economía de la Unión Soviética, este es el modelo a seguir. Básicamente tenemos acá los insumos, el consumo, y todo esto se tiene que equilibrar. 23.200 acá, 23.200 acá. Bueno, por ejemplo acá tenemos, esto era para, ya simplificar un ejemplo de combustible que estaba en esta enciclopedia. Lo simplifiqué mucho, esto es más extenso. Tenemos que las existencias de combustible a principio de año 2000, eh, la producción es 10.000 y producen las fábricas 1, 5 y 12. Tenemos, bueno, acá 12.000, acá 200 y esto da 23.200. Esto es lo que tenemos. Y la demanda para consumo de las unidades productivas, consumidor final, lo que sea. Acá, por ejemplo, puse, esto es todo inventado, ¿eh? Moscú 10.000, para hacer electricidad, no sé. Eh, bueno, acá 8.000. Y esto podría seguir detallándose las unidades productivas. Básicamente esto coordina la producción con el consumo. Entonces, por ejemplo, no sé, si quiero elevar la producción, no sé, de electricidad, voy a tener que elevar eh, la cantidad de insumos que se gastan, sea de combustible. Entonces, si quiero que esto, por ejemplo acá, consumo total, pase a 25, voy a tener que sacar eh, otros 2.000 más de algún lado. Y esto se puede lograr, por ejemplo, aumentando la productividad, o gastando más insumos. Entonces, esto de acá pasa a 2.000 más, a 2.000, 2.200 digo. Pero todo se tiene que equilibrar. Luego, cada empresa, o sea, acá en este ejemplo, cada fábrica tiene otro balance de materiales que se llama balance de logística o de suministro, que es intraempresa, donde este esquema se repite. Tiene insumos por un lado, producción por el otro, eh, exactamente igual, nada más que para la empresa específicamente. Y como dije antes, bueno, esto se combina con planes de productividad, de gasto, producir la misma cantidad de bienes, gastando, por ejemplo, menos electricidad.
Bueno, hay varios indicadores. Y justamente por lo que explicaba antes, es que los planes eran anuales. O sea, esta tablita es para 600 productos, al menos. Y no solo esta tablita, sino de cada empresa, de la mano de obra, del dinero, bueno. Y cada cambio, en cada variable, por ejemplo, no sé, bueno, esto está en conjunto con un plan para introducir nueva maquinaria. Entonces tenemos que la planta eléctrica de Moscú, que consumía 10.000, eh, va a consumir menos. Entonces, esta, algo de estos insumos va a quedar libre. Entonces hay que modificar todo, bueno. O también, no sé, por ejemplo acá si esto fuese eh, producción agrícola y esto fueran 8.000 toneladas y hubiera sequía, esto pasa a 4.000. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar cómo se equilibra esto. Y esto es todo a mano, no había computadoras y si bien en algún momento se usó computadoras, no eran como las de ahora. Entonces, salvo que se haga algún supuesto simplificador, no sé, la tecnología no avanza en los 5 años que dura el plan, lo cual es eficiente. Es casi imposible planificar a 5 años la producción de cada producto. Hoy en día creo que se podría con computadoras. Bueno, eh, libro de cibercomunismo, bueno, creo que yo lo cité en este canal, lo explica muy bien. Luego tenemos esto, prioridad del sector A y subordinación del B. ¿Y esto qué sería? Bueno, el sector A son los medios de producción y el sector B los bienes de consumo. Un poquito, bueno, en la Unión Soviética inspirados por los esquemas de Marx, del Tomados del Capital, o sea, los esquemas, bueno, reproducción simple, ampliada, bueno, el que se toma acá es el de reproducción ampliada. Básicamente explica, hay Marx, que para que una economía crezca, primero tienen que crecer los medios de producción para que luego crezcan los bienes de consumo. Bueno, esta idea en la Unión Soviética se llevó al extremo, haciendo crecer la, la industria de los medios de producción, la que produce medios de producción, a cualquier precio, generando muchas veces escasez de bienes de consumo y jodiendo la vida de la gente común. Luego tenemos esto que califiqué de mito, la famosísima autarquía. Bueno, como todo mito, esto tiene una base, que es la idea del socialismo en un solo país, la idea de que se puede alcanzar el socialismo, al menos en el sentido tradicional de la palabra, desvinculado de lo que suceda en otros países y desvinculado de lo que suceda en las potencias capitalistas occidentales desarrolladas. Bueno, estoy simplificando mucho acá, ¿eh? Pero básicamente, si seguimos esta idea, el comercio exterior debe ser el menor posible, el mínimo necesario. Y en la Unión Soviética, en principio, esto pareciera cumplirse. No se pueden adquirir bienes de consumo del exterior, la industria soviética no compite con Occidente y a la hora de planificar la economía se piensan muy pocas industrias que puedan vincularse al mercado mundial. Y tal vez por esto, y aclaro, esto es mi opinión, la Unión Soviética podía tener un tipo de cambio muy bajo, en paridad con la libra. O sea, para que la industria soviética pudiera competir con la occidental, la cual tenía una productividad del trabajo superior, para poder compensar esto, la Unión Soviética debería tener una moneda muy depreciada. Pero en cambio, tenía una moneda muy apreciada. Y justamente, bueno,
por este hecho de que la industria soviética no compite y por el hecho de que es conveniente a la hora de adquirir bienes del exterior. Y en este caso, lo que adquiría del exterior la Unión Soviética era la tecnología. La Unión Soviética era totalmente dependiente de la tecnología extranjera, salvo unos pocos sectores, militar, aeronáutica, espacial, bueno. Si alguno quiere entrar en detalle de esto, lo invito a ver mi video de la tecnología, el cual está disponible en este canal. Y un ejemplo de esto, bueno, acá tengo este libro, eh, hay varios, son bastante densos, muy completos. Por ejemplo, acá tenemos compras en Occidente para el plan químico de Khrushchev. Eh, este atraso, bueno, en la industria química, inspiró una masiva campaña de compra en Occidente entre 1958 y 1967. En, en 3 años, 1959 a 1961 solamente, la Unión Soviética compró al menos 50 plantas químicas completas o equipamiento para esas plantas de proveedores no soviéticos. Incluso la revista Chemical Week comentó: ellos actúan como si no tuvieran una industria química en absoluto. Bueno, en lo que estaba... Ah, esto también. Y también esta concepción autárquica se ponía en crisis debido a la estructura, derivado del hecho de la estructura dual en el agro soviético, la cual lo volvía ineficiente. Tenemos que para 1970 la población creció mucho y el campo no puede seguir el paso. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, los soviéticos tuvieron que empezar a comprar grano a otros países y esto es una presión extra, ya que para comprar grano hay que generar dólares. Y como la Unión Soviética lo sacaba del petróleo y los metales, que era lo único en que podía competir, paradójicamente se hizo muy dependiente el mercado mundial. Si les gustó este video, los invito a suscribirse y a darle like. Así me ayudarían a que este contenido llegue a más gente y a apoyar un canal que no hace videos de 5 minutos, sino que estos videos tienen mucho trabajo. Por ejemplo, tengo que leer esto que está en inglés, esto también. El botón este de gol ayuda, pero uno también tiene que saber más o menos el contexto. O sea, no puede usar esto siempre. No siempre es exacto. Tiene que ponerse, y uno tiene que ponerse a leer y bueno. Así que me ayudaría mucho si se suscriben y le dan like y comparten con sus amigos. Gracias y los veo en el próximo video.